Hola, buenos días a todos, buenas tardes a las personas que nos ven en un futuro y a nuestra audiencia de Volver Conciencia. Estamos en un episodio más, esta vez con una invitada muy especial. Ya en un ratico les vamos a presentar. Pero bueno, estamos felices de estar aquí. Recuerden que cada sábado normalmente tenemos una conversación de inspiración y motivación para los jóvenes de Colombia. Nuestro objetivo como de Volver Conciencia es que tengamos un espacio para que los jóvenes de áreas rurales y bueno, y de todo el país en general se motiven, se inspiren con historias de vida maravillosas, de personas maravillosas que han hecho de la educación una herramienta poderosa para salir adelante con sus sueños y con su proyecto de vida. Así que bueno, así estamos una vez más aquí. Bienvenidos todos y todas. Y bueno, le voy a dar paso a Angélica, mi compañera, que les va a presentar a nuestra invitada muy especial el día de hoy. Angélica, cuéntanos quién es Eliana. Gracias, Anita. Así como lo dice Anita, hoy es un programa súper especial. Todos son, siempre decimos que todos son especiales porque la verdad todos los invitados que traemos siempre tienen grandes historias de vida detrás, siempre nos traen muchos ejemplos de motivación, de superación y sobre todo siempre aportan mucho al país con sus historias de vida. Pero este en especial, para mí es muy especial, valga la redundancia, porque estamos con mi prima, así que me encanta cuando viene alguien así que es como más cercano a alguno de nuestros grupos. Eliana, ella es de Popayán, nacida y criada en la Ciudad Blanca de Colombia. Estudió ingeniería industrial en la Universidad ICESI de Cali. Después hizo un magíster en administración en la Universidad Libre, era, ¿no? De Bruselas, Bélgica. Aquí ahorita nos estaba contando que el nombre es en otro idioma, así que bueno, en español la traducción sería libre. Su mayor experiencia laboral ha sido en el área de proyectos y procesos y ha tenido oportunidades de trabajar en diferentes industrias como la manufactura, consumo masivo, servicios, tecnología y en el sector público. También ha trabajado con empresas internacionales en Estados Unidos y en Canadá, como Disney Parks, Colombia USA, Walmart, Dollarama, y actualmente trabaja en Canadá en la empresa ¿cómo se pronuncia? ESCO, no sé cómo es. Eco. Eco, sí, Eco. En Canadá, donde actualmente está viviendo. Él ahorita está viviendo en Canadá ya hace unos años. Y bueno, con ella vamos a estar hablando así de toda esta experiencia, de su paso por la universidad, de su estancia viviendo en Bélgica, ahora viviendo en Canadá y bueno, de todas esas herramientas que a ella le ayudaron a salir adelante y a tener todas estas oportunidades profesionales y laborales. Entonces, bienvenida, Eli, qué rico tenerte aquí con nosotros hoy. Hola, hola Ana, hola Angie, muchas gracias por la invitación. Sí, también muy contenta de estar aquí y compartir mis experiencias con ustedes y con todas las personas que nos escuchen. Nosotros con Eli desde hace rato habíamos dicho de que sería lindo que viniera y bueno, por fin esta vez se dio la oportunidad. Sí. Nosotros acá ya hemos tenido dos invitados antes que eran también de ingeniería industrial. El primer invitado que tuvimos, me acuerdo que él había hecho un doctorado en Estados Unidos y estaba en un campo más de la vida que tiene que ver con investigación, con la vida académica y toda esta parte. Después la segunda invitada que tuvimos de ingeniería industrial, ella trabaja más como en el sector público en Colombia y ahorita estamos con Eliana, que ella tiene un enfoque mucho más llevado hacia la vida, pues, el trabajo en industria. Entonces nosotros queremos como mostrarles todos esos posibles panoramas laborales, si esta charla si la van a ver personas interesadas en estudiar ingeniería industrial o que ya son ingenieros industriales, bueno, aquí se pueden dar todo un panorama de todas las posibilidades que tienen esta carrera. Pero bueno, antes de entrar a todo este punto, a nosotros nos gusta empezar hablando, conociendo al invitado, ¿no? Tratando de conocer su vida. Nos gusta empezar desde la infancia. Así cuéntanos un poco de tu infancia, de tu grupo familiar, cómo está conformado, cómo era tu vida allá en Popayán, el colegio y bueno, este tipo de cosas. Sí, bueno, sí, yo como decía Angélica, yo nací en Popayán, me crié en Popayán, mis papás, bueno, mi papá es de Popayán, mi mamá es de un pueblo o de un municipio del Cauca, de Páez.
pero ha vivido ya pues más tiempo de su vida en Popayán, entonces ya también es de Popayán. Tengo un hermano, o sea, somos 4 en mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano. Mi hermano es mayor. Mi papá es abogado y ha hecho toda una carrera pues en todo el tema del derecho con, también muchas especializaciones y una carrera muy, muy larga en todo el tema de derecho. Ya culminó siendo magistrado, pues que es como no sé mucho de derecho, pero es como algo muy ya que los abogados en su carrera pues es como un último nivel, digámoslo así. Entonces él hizo como toda esa carrera. Y mi hermano estudió ciencias políticas y también pues se ha especializado en distintos temas de su carrera. Entonces, como ven, y mi mamá se ha dedicado al hogar y ha estado acompañándonos a nosotros, a mi hermano y a mí siempre. Entonces, mi infancia en general, pues fue muy bonita. O sea, yo no recuerdo, todos mis recuerdos son bonitos. Mi mamá siempre estuvo conmigo cuidándome en el hogar mientras mi papá pues trabajaba. Entonces siempre tuve como ese apoyo de mi mamá todo el tiempo en la casa. Y mi papá pues súper trabajador, súper inteligente. Mi hermano también es muy inteligente, pero como ven, mi papá y mi hermano son de ciencias sociales, porque mi hermano estudió ciencias políticas y mi papá es abogado. Entonces yo soy como la diferente. Aunque mi papá, por ejemplo, en el caso de mi papá es una persona súper, de esas personas que son buenas en todo. O sea, por ejemplo, él iba a ser médico, perdón. Él pasó la universidad, él estudió en la Universidad del Cauca y pasó a ser, o sea, entró cuando tú te inscribes y que es súper difícil para medicina y eso, pero él entró, pero dice que eso después se dio cuenta que no era para él. Pero a él le gustan también los números, le llamaba también la atención como la medicina en su momento y pues también las ciencias sociales, él es como bueno para todo. Mi hermano sí era mucho más enfocado en ciencias sociales, estaba como entre derecho y ciencias sociales y ciencias políticas, se definió por ciencias políticas y yo pues como ahí diferente, aunque también me gustaban mucho las ciencias sociales. Entonces, sí, como que ese es mi núcleo familiar. He vivido siempre en Popayán, pues hasta los 17 años que ya me fui a vivir a Cali para estudiar. Mi colegio, me gradué del colegio Gimnasio Calibío en Popayán. Mi colegio pues era muy, muy bueno académicamente y la verdad que también fue una herramienta muy importante después en la universidad, porque el colegio era muy, muy estricto, con muy buen nivel académico. Entonces es algo que cuando uno ya después entra a la universidad se da cuenta que marca diferencia. A veces ves a otras personas de pronto batallando un poquito más con la universidad o así, y pues uno tiene buenas bases del colegio. Entonces creo que para mí eso fue muy importante. También desde chiquita me gustó estudiar inglés. Mis papás siempre me apoyaron o sea, yo era una niña de esas que le gusta hacer un montón de cosas y mis papás además también como que les gustaba que yo hiciera mucho, me querían tener ocupada todo el tiempo, porque decían después mis papás como que no querían que, pues no sé, que fuera de pronto a tomar caminos, digamos, malos o no sé, algo así. Entonces como que mantengámosla ocupada mejor haciendo de todo. Y pues yo realmente era una niña que sí me gustaba todo eso y siempre fue una niña muy estudiosa, como muy tranquila, no me gustaba estar mucho en la calle, sino como estudiando, leyendo, cosas así. Entonces, siempre estudié, me metí a cursos de cosas desde niña y una de las cosas que más me gustaba fue el inglés. Entonces empecé a estudiar inglés desde que tengo como 8 años. En Popayán está todavía, creo, el Colegio Mayor del Cauca, que tenía un curso de inglés que era casi como una carrera. O sea, primero tú hacías el inglés de niños, que eran como 4 semestres, estudiabas durante 2 años el inglés nivel de niños, y luego cuando terminabas el nivel de niños pasabas al nivel adulto, que eran, ya no recuerdo, pero como otros 3 años, otros 4 años, y luego te graduabas. Entonces eran clases en las tardes, entonces yo iba a las clases después del colegio. Y así estudié como 6 años en total, hice el nivel de niños, después entré al nivel de adultos, me gradué más o menos como a los 15 años, creo, ya de todo el nivel de niños y adultos.
y era algo que me gustaba mucho. O sea, yo eso, a mis clases de inglés las elegí yo, fue porque yo quise. Mis papás obviamente me apoyaron. Y fue la verdad muy, muy importante ese curso porque era un curso muy bueno en temas de gramática, por ejemplo, en el inglés. O sea, te enseñaban mucha gramática, te enseñaban muy buenas bases. Ya obviamente después es salir como a ya hablarlo, ¿no? Y obviamente no es tan fácil en el país donde uno está, pues que no se habla inglés, sino que se habla español. Entonces, ya digamos que el siguiente paso ya es saltar como a mirar cómo se habla, a enfocarse más como en hablarlo, pero fue un curso muy bueno. Y ya, sí estuve también metida como en otras cosas, como que natación, manualidades. Mi mamá le gustaba mucho meterme a manualidades, pero eso sí era algo que a mí no me gustaba mucho porque no soy muy buena. O sea, yo no soy muy buena para las cosas manuales, pero mi mamá, por ejemplo, eso de pronto lo olvidé decir ahora, mi mamá es muy artista, o sea, mi mamá pinta, hace cerámica, o sea, todo lo que sea manual, ella cose, sabe coser, todo lo que sea manual, ella lo hace y hace cosas muy lindas. Y yo eso sí no se lo heredé para nada. Entonces mi mamá me metía a tarjetería, a bordado, a un montón de cosas de esas. Y yo como, bueno, pero yo no era re mala. Pues, al final ella terminaba haciéndome los trabajos. Y ya, eso creo que es sí, como un resumen. Gracias, Eli. Yo creo que a mí quiero resaltar aquí un poquito la verdad por un lado, la parte de tu papá. La verdad que la historia de vida de José Luis, que es el papá de Eli, también es una historia súper bonita, un hombre que también a punta de estudio y de trabajo sacó adelante la familia bueno, y que además también trabaja mucho por la ciudad, por la gente del barrio, es una persona súper, súper agradable, yo lo admiro un montón a él. Y mi tía también, obviamente, vuelvas a la casa de mi tía y como dice él, hizo la casa decorada, todo con cosas que hace mi tía. Y también, bueno, siempre súper amorosa y la base de ese hogar. Nosotros acá siempre tratamos de rescatar y de resaltar el valor de la familia para que todas las personas que vienen acá salgan adelante. Siempre ese núcleo es súper importante, ¿no? El apoyo del papá, de la mamá, tanto, no siempre económico, a veces también muchas veces el apoyo de estar ahí a tu lado, apoyándote, incentivándote, diciéndote tú puedes, lo que sea, pero ese apoyo siempre es súper importante. Y bueno, eso sí me reconsta que lo tienes. Y después otra cosa que también quería resaltar es lo que nos cuentas del curso en inglés. Eso es algo muy chévere que a propósito ahora de los que nos están viendo de Popayán y los que nos vayan a ver que sean de Popayán, creo que ya antes era el mayor, creo que antes era como un técnico, creo que ya es universidad. Sí, creo que ya se volvió universidad. Ahora es universidad, pero supongo que el curso de inglés debe seguir y ese es un curso que es muy bueno y como dice Eli, se puede empezar desde niños, lo pueden hacer jóvenes, desde que estén en el colegio, se hacen las tardes. Yo tenía en la universidad, yo tenía también compañeros que también lo hicieron, tienen diferentes horarios en las tardes. Entonces, para que aprovechen y hagan este curso, porque y aparte que no es un curso cualquiera, sino que además salen como con un título de sí, técnico, de algo en inglés. Así que es súper importante ese consejo para que lo tengan en cuenta y los que están en Popayán aprovechen esta posibilidad de estudiar inglés ahí. Sí. Es en un colegio. Dijiste que era en un colegio, ¿cierto? Es que el nombre era así, como Colegio Mayor del Cauca, pero era como una institución, sí, como técnica. O sea, tenía carreras técnicas como, recuerdo que tenía como delineante de arquitectura, otras cosas como en carreras artísticas, ya no recuerdo exactamente los nombres, pero sí tenía varias carreras técnicas. Pero se llamaba, o sea, ese era el nombre, como Colegio Mayor del Cauca. Y ahora ya sé que lo cambiaron, creo que ahora ya se llama Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, algo así, no estoy muy segura, pero entonces ahora ya es una universidad y ya tiene carreras, o sea, carreras profesionales. Pero el curso de inglés era una extensión, decía como curso de extensión de inglés, era como una unidad, digamos, aparte, que era solamente enfocada en los idiomas. Y ahí es donde está el curso de inglés. Sí. Ah, genial, genial. Sí, la verdad es muy bueno. Me acuerdo que tú ibas a las tardes, no sé, todos los días, como 2 horas. Sí, todos los días iba en las tardes como 2 horas. Ya no recuerdo exactamente, sí, pero era como 2 horas. ¿Es por semestres? ¿Cómo?
¿Era por semestres también o Ajá, era por semestres, entonces tú vas subiendo de nivel y vas entrando al siguiente semestre, así hasta que ya te gradúas, haces el grado y todo. Y es un curso que es muy, bueno, supongo que ya ahorita debe haber cambiado porque lo estaban tratando de evolucionar más a speaking, o sea, a hablar el idioma, pero en ese momento era muy, por ejemplo, o sea, yo me di cuenta después que era muy enfocado en la gramática y en aprender toda la parte gramatical del idioma y es muy bueno, o sea, muy, muy bueno. Sí, la verdad que es súper recomendado. Qué bueno, y yo también quisiera resaltar, dale, Ángela. Yo también quisiera resaltar ese amor, será pasión por aprender un nuevo idioma, porque me imagino que eso ha sido una herramienta, seguro nos vas a contar más adelante o ahorita, que ha sido una herramienta poderosísima para varias cosas que has hecho en tu vida. Entonces, qué bueno dejarles aquí el mensaje a los chicos que nos ven y que nos verán en un futuro, que de verdad que aprender inglés o una segunda lengua, pues que te ayude a desenvolverte en otros espacios, en otros países y en otras culturas, pues te va a enriquecer demasiado. Así que si tienen la oportunidad, háganlo en cuanto puedan. Yo, por ejemplo, nunca tuve oportunidad de estudiar inglés y apenas es mi momento, apenas en la universidad empecé como a ver la importancia del inglés y es una de las cosas en las que estoy trabajando en este momento incluso, y sé que es una herramienta importantísima. Entonces, bueno, qué bueno que hayas tenido esa, ¿qué será? Amor por aprender, Sí. que dijiste que igual tú misma Sí. ibas y con toda la convicción de aprender, y estabas muy niña, ¿no? Cuando te Sí, entraron. estaba chiquita, pero sí, siempre me gustó, no sé, es algo que no lo recuerdo así como, o sea, no lo tengo como, en tal momento yo quise aprender inglés, pero simplemente lo recuerdo como de toda mi vida, a mí me encantaba. De hecho, ayer le contaba a mi esposo que estábamos hablando del colegio y yo le decía que en mi colegio luego hacíamos la obra de Navidad en inglés y entonces era pues preparada por el profesor de inglés del colegio y el profesor era como que iba a la clase y éramos 3 personas poniéndole cuidado en la clase de inglés al profesor porque a nadie más le importaba. O sea, éramos los tres, éramos 2 amiguitas, 2 compañeras del salón y yo, adelante del salón y el profesor dando la clase y luego diciéndonos vamos a empezar a preparar la obra de Navidad en inglés y nosotras sí, re emocionadas y el resto del salón atrás como haciendo su vida por allá, pero el profesor ya sabía, entonces como que ya le daba igual, yo creo. Pero con eso lo que le estaba contando a mi esposo era como, o sea, sí, era porque es algo que a uno le gusta y uno lo hace sí, porque siente que le gusta, le interesa y gracias a Dios fue algo que fue de mi gusto siempre y que además fue muy, muy útil para mi vida. Qué bueno que haya sido de gran utilidad, seguramente lo es ahora. Sí. Y bueno, y es de gran utilidad en muchos aspectos, no solo si uno quiere salir del país, sino incluso aquí para estudiar, para leer en inglés, bueno, un montón de cosas Sí. que se puede hacer con ese aprendizaje del inglés. Eliana, yo quisiera saber un poco más cómo era esa vida en la escuela, qué era lo que más te gustaba aparte del inglés, ya nos contaste que, que te costaba el inglés, pero aparte de eso, ¿qué más materias te gustaban? ¿Cuáles eran las que más te llamaban la atención? A mí me gustaba mucho las ciencias sociales, cuando estudiaba sociales, que le llamaban en ese momento en el colegio, que tenía un poco de historia, sí, más que todo como temas de historia, me encantaban. Y las matemáticas, lo chistoso de las matemáticas es que ni me gustaban ni me disgustaban, pero me iba muy bien. Entonces, como que yo decía, qué pereza, pero luego empezaba a estudiar y presentaba los exámenes y todo, y me iba súper bien siempre en matemáticas. Y eso sí recuerdo algo que era mi mamá siempre me decía, como que usted es muy buena con las matemáticas, y yo, ay, no, mamá, pero me da como pereza. Pero ya no, pero usted es muy buena, y yo, bueno, pues sí. Pero yo era como tirando más un poquito para el lado de las ciencias sociales. Me gustaba mucho, sí, me gustaban mucho sociales, me gustaba mucho español también, me ha gustado siempre escribir,
soy muy buena, bueno, eso de frente no lo conté ahorita, soy muy buena y me gusta mucho aprender la gramática también del español. De hecho, la mamá de Angie es licenciada en español, o sea, mi tía, y pues sabe un montón y ella es así el tipo de persona que te corrige si hablas algo, si dices algo mal o escribes algo mal, porque pues ella se sabe todo, obviamente. Entonces, como que yo a veces, de conversaciones que he tenido con mi tía, de cosas así. Y lo chistoso es que mi tía después le empezó a gustar aprender español, perdón, inglés. Entonces ella me hacía preguntas de inglés, me llamaba y todo como que, ay, estoy aprendiendo esto en inglés, me puede explicar esto, lo otro, y yo le explicaba. Y luego yo también preguntándole, tía, ¿por qué uno en español dice tal cosa? ¿Por qué en español uno usa tal otra? ¿Por qué cosas de español? Y ella, pues, ella es súper top en eso. Y entonces, el español siempre me ha gustado mucho también. Me gustaba mucho la clase de español, me gustaba todo el tema como gramatical del español y me gustaba mucho escribir ensayos. La ortografía, yo hice, de hecho, hubo una vez como un concurso de ortografía en mi colegio y me lo gané. Me encantaba la ortografía y esas cosas. Entonces, eso también me gusta. Sí, creo que esas son como las materias: español, sociales y matemáticas. Genial, importantísimas todas. Sí. Yo creo que aprender del español a mí también me ha gustado mucho, como conocer cómo funciona gramaticalmente el español. Y bueno, ese tema de la ortografía, que finalmente pues es muy útil para todo también, ¿no? Sí. No solo para conocer la estructura, sino también para escribir en algún momento cualquier cosa, incluso si uno quiere escribir un libro, no sé, historias de vida y Claro. esas cosas. Pero genial, qué chévere que fueras como tan diversa, que te gustara un Sí. poquito de esto, un poquito de aquello. Y, y eso yo también creo que ayuda mucho a tener una visión amplia y de pronto cuando uno ya va a elegir una carrera, pues tiene herramientas para hacerlo. Sí. Angélica, no sé si querías decir algo, vi que levantaste la mano o no. ¿No? Bueno, está bien. Bueno, y yo quisiera saber en el colegio si de pronto empezaste como a pensar, a perfilarte para ser ingeniera industrial o cómo fue que un día Sí. dijiste sí, ¿qué tal? Cuéntanos un Bueno, poquito más de ahí eso. hay algo interesante que siempre le he contado a varias personas y es, yo de verdad quería ser ingeniera industrial sin saber que eso era ingeniería industrial desde que yo era una niña chiquita. O sea, eso sí lo tengo en mi cabeza desde que, no sé, tenía 6 años o algo así. Yo quería ser ingeniera industrial, pero no sabía que eso se llamaba ingeniería industrial. ¿Por qué? Yo desde chiquita me encantaba saber cómo se hacían las cosas. Es decir, cómo se hace, si tú tienes un cuaderno, cómo se fabrica ese cuaderno en una industria, en una línea de producción. A mí eso me daba curiosidad, me quería saber, yo le preguntaba a mi papá casi siempre, pa, ¿y cómo se hace esto? Pa, ¿y esto cómo lo fabrican? Pa, ¿y esto cómo se hace así? Y tengo un recuerdo muy bonito, mi papá un día me llevó a una ladrillera que hay a las afueras de Popayán, creo que es como hacia la salida de Coconuco, ya no me acuerdo, pero habían como estas ladrilleras un poco artesanales que habían a las afueras de la ciudad y mi papá un día me llevó a visitarla y fue como, a usted le gusta ver cómo se hacen las cosas, vea, aquí es cómo se hace el ladrillo, cómo se hacen los ladrillos. Entonces ahí estaba pues todo el proceso del ladrillo, no sé qué, y yo feliz. Y entonces desde niña siempre me gustaba saber cómo se hacía todo. Después cuando fui creciendo veía documentales o cosas así de cómo se hacen. Me acuerdo que había uno como de las motos, cómo se hacían las motos ya en líneas de producción grandísimas, cosas así. Y eso siempre lo tuve desde chiquita. Cuando empecé a crecer ya un poquito más, que ya tenía, no sé, 14 años o algo así, como les decía que me gustaba también mucho las ciencias sociales y mi papá era abogado y mi hermano ya estudiaba ciencias políticas, empecé como que, ay, no sé, me gusta. El derecho casi no me llamaba la atención mucho como tal, pero sí me gustaba, por ejemplo, la sociología. Empecé a leer unos libros que mi hermano tenía un libro que era como una guía inicial de ciencias políticas.
Y yo le cogí ese libro a mi hermano y me lo empecé a leer. Y era tan chévere, o sea, hablaba unos temas como tan interesantes que yo como, ay, no, ¿será que voy a estudiar sociología? Entonces yo dije, no, esto me gusta, yo creo que voy a estudiar sociología. Pero seguía obviamente mi tema como de lo que les cuento de la ingeniería industrial, que yo no sabía que eso era ingeniería industrial, digamos, como que no, pues a mí me encanta ver cómo se hacen las cosas. Después, ya me acuerdo que ya empecé a averiguar y, por ejemplo, sociología lo había en la Universidad del Valle. Y le dije a mi papá y mi papá como, no. Mi papá no quería que yo estudiara sociología. Mi papá es que no. Pues porque ustedes saben que hay esos, o sea, hay a veces muchos, ¿cómo se dice? Como prejuicios. Ajá, como de que no, que esas carreras de ciencias sociales, que usted luego no consigue trabajo, que usted se queda ahí varado, que yo no sé qué, no. Pues eso son prejuicios porque pues al final eso depende de cada persona y la suerte del uno no es la del otra y bueno, dependerá de muchas cosas. Pero mi papá como que tenía esa cosa ahí y me dijo, no, a mí no me parece, a mí no, usted no vaya a estudiar eso, a mí yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no mira otra cosa? Y yo como, pero ¿qué otra cosa? Porque yo era como, pero ¿qué más? Entonces, en ese momento sí hubo como la idea también de ingeniería civil, y mi papá me dijo, ingeniería civil no le gusta, y yo, eso me parece chévere, pero es decir, como que el tema de la construcción y esas cosas como que, o sea, me llamaba la atención porque era una ingeniería, y como les había contado, yo era muy buena para los números. Entonces era como que, por ahí me puede ir bien porque yo soy buena para los números, pero luego era como que, pero no sé si eso o sea, lo que es la ingeniería civil, como las construcciones y todo eso, yo no sé, para mí eso casi no me llama la atención. Entonces ahí yo entré como en un tema que no sabía qué iba a estudiar y no sabía qué iba a hacer. En mi colegio, como en décimo, no me acuerdo si fue décimo o ya 11, no, creo que fue décimo, nos hicieron todo un proceso de acompañamiento en el colegio para eso, para ir definiendo tu perfil de qué ibas a estudiar. Entonces nos hicieron como nos llevaron a unos temas como de psicología, donde te hacen como un test, como unas preguntas de tus intereses y todo eso, y te van dando como un perfil, como tu perfil para que, sí, para que tú hacia qué te perfilas de acuerdo a lo que te gusta. Y nosotros teníamos psicóloga en el colegio que nos acompañaba también en todo el proceso y tuvimos sesiones 1 a 1 en las que la psicóloga te leía los resultados, te decía, pero también te conocía junto con la directora del colegio, que también era muy metida pues como en ese cuento con nosotros, como de qué es lo que también conociéndote, o sea, puede que aquí te salga que tú eres buena para tal cosa, pero yo te conozco y sé que a ti también te gusta tal, o sea, como que una perspectiva también desde otra persona, de un educador y de un psicólogo que te puede ayudar a guiarte porque pues uno está obviamente un poquito perdido. Entonces en ese momento me salió, digamos que todo mi perfil me salió, no, pues que, o sea, las ingenierías, como que todo lo que tuviera que ver con lógica, matemática, raciocinio lógico, todo ese tema. Y ahí yo dije, bueno, entonces será que ingeniería civil, y ya como mi papá me ha dicho pues que sociología como que no, entonces yo como que bueno. Y en ese momento hubo en la Universidad de ICESI, que es donde yo estudié, un open house. Mi universidad hace open house, que es donde invitan a estudiantes de colegios, o sea, tú puedes ir libremente y vas pasando como a ciertos espacios donde cada carrera tiene como un stand donde te explican, esto es ser economista o esto es más o menos como de qué se trata la economía, esto es de qué se trata tal carrera, así, y ahí está como gente que trabaja o sea, como en la oficina de la carrera, también estudiantes que ya empezaron la carrera, entonces que te pueden decir como, ay, sí, yo me ha ido así estudiando aquí o acá y te pueden dar como un ejemplo real. Y yo fui y mi papá me llevó. Entonces mi papá me dijo, vamos a ir y vamos a ir pues a la universidad y a ese open house y yo fui con él. Entonces fuimos y empezamos a pasar por los diferentes sitios pues, de las carreras y llegamos al de ingeniería industrial. Y el de ingeniería industrial era literal una línea de producción que habían como ejemplificado así chiquita. Entonces, que cómo se hacía, ya no me acuerdo qué era, creo que eran como hacer un sándwich o algo así, era algo muy básico, pero te mostraba como la línea de producción de cómo se hacía el producto. Y yo vi eso y yo como, eso es lo que a mí me gusta. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Que, sí, o sea, fue como que eso es.
A mí me Así gusta se llamaba. cómo se hacen las cosas, cómo se hace todo. Entonces ahí explicaban que los procesos productivos, optimizar los procesos, las industrias, las fábricas, y yo, no, sí, o sea, eso es. Y en ese momento fue donde yo dije, sí, ya, esa es la carrera que yo voy a estudiar. Y ahí decidí ser ingeniera industrial. Qué bien, Eli. A mí me consta todo este proceso. Yo les cuento que yo en esa época vivía con Eliana. Cuando yo terminé el colegio, para los que no saben, yo soy de Belalcázar, un pueblito en el Cauca. Cuando terminé el colegio me voy a vivir a Popayán, empecé la universidad allá y llegué a vivir a la casa de Eliana con la familia de ella, con mi tía. Y yo viví todo ese proceso, ya estaba justamente en décimo cuando yo llegué a vivir allá, y yo comparaba mucho el proceso de Eliana con el mío, el de yo yendo de un pueblo, de un colegio público, eh, y Eliana estando en una ciudad, colegio privado, y los procesos fueron muy distintos, las posibilidades que uno tiene son muy distintas. Nosotros en mi colegio obviamente no tuvimos asesoría psicológica, no tuvimos test psicológico para ver qué podías estudiar, no tuvimos la posibilidad de ir a una universidad a conocer los programas. A mi pueblo no van gente de universidades a invitarnos a presentarnos esas cosas. Entonces uno en los pueblos como que termina eligiendo un poco más a la ciega, un poco más por lo que oyó, por lo que te asesora la familia, por lo que te dice tu instinto, pero no por todas estas posibilidades. Y creo que justamente de ahí un poco nace esta idea de devolver conciencia, ¿no? De acercar todas estas herramientas y todo este conocimiento a estos pueblos, a estas regiones, para que tengan esas posibilidades. Y ahora que ya también hay mucha más facilidad de entrar a Internet, capaz que por Internet también hay test ecológicos y hay mucha información de las universidades. O sea, ahorita hay muchas herramientas que por más que en tu colegio no las tengan o no les den eso, ya uno los puede buscar y ubicarse mejor. Y aparte, pues tienen nuestro programa de Volver Conciencia con toda esta información que les va a ayudar un montón. Pero me parece muy chévere todo ese proceso. Ojalá mucha gente, todos los que terminan el colegio, porque siempre lo decimos acá, cuando uno termina, tener que elegir carrera a los 16, 17 años, cuando uno es tan joven, cuando tiene tantas dudas, y tener que decidir a lo que te vas a dedicar por el resto de la vida es una decisión muy importante, y ojalá todos pudieran tener todas esas herramientas para tomar esa decisión un poco más conscientes. Así que muy chévere todo el proceso que tú tuviste, y que terminó muy bien porque, bueno, terminaste en la ICES y fuiste a la universidad allá. ¿Ahí cómo fue ese proceso de elegir la universidad? O sea, ¿vos fuiste ese día allá, te gustó y ya dijiste en esa universidad quiero estudiar, o ya después de elegir la universidad? Sí, pues mi papá no quería que yo estudiara en otra ciudad. Esa era también la primera cosa. Mi papá quería que yo estudiara. Mi papá es de la Universidad del Cauca y es así, obviamente ama su universidad y siempre ha creído en la universidad pública. Es muy abanderado de la universidad pública. Mi hermano también estudió en la Universidad del Cauca. Y entonces es como, sí, o sea, como apoyar la universidad pública. Pero pues cuando yo fui e hice este proceso allá del que les conté que fui a ver las carreras en ICESI, pues también vimos que en la Universidad del Cauca no había ingeniería industrial. Entonces no había la carrera. Entonces mi papá me dijo como que bueno, de pronto mirar la del Valle también, que sería muy buena opción porque allá sí hay ingeniería industrial. Pero como en ese momento hubo el open house en ICESI, pues fuimos a ICESI. Y a mi papá le gustó mucho, o sea, eso fue también muy importante que él haya podido ir porque él vio como físicamente la universidad, le pareció que era muy chévere, que tenía unas instalaciones muy buenas. Tenía algunos amigos que ya tenían sus hijos estudiando allá en ese momento y me dijo, no, mis amigos me han dicho que es una universidad súper exigente, súper buena académicamente. Y entonces eso lo motivó también y me dijo como no, si yo, no, entonces hagámosle con esa que también a mí me gustó. Y pasó algo súper interesante que fue cuando estábamos en ese proceso como que sí será que la ICESI o que sí vamos a ver también la del Valle, que no sé qué. Yo presenté el ICFES, presentamos el ICFES y yo quedé entre los primeros puestos del ICFES cuando hacían eso de, yo no sé si ya ahorita todavía es así, pero en ese momento eran los grupos de 1000, habían grupos de 1000 personas y tú quedabas en unos puestos dentro de cada grupo de 1000. Entonces yo quedé entre los primeros, eso era como los primeros 10 puestos de mi grupo de 1000, creo que fue de octavo, es que ya no recuerdo exactamente, pero o sea, quedé entre los primeros puestos y la ICESI da una beca que también no sé si todavía exista, pero yo creo que sí, porque la ICESI es muy enfocada en este tipo de cosas, que se llamaba Beca a la Excelencia.
y te daba la mitad de la matrícula por estar en esos primeros puestos. Entonces, resulta que mi colegio también, eso es algo de resaltar, y creo que todo es un conjunto, ¿no? El colegio también mi colegio era muy enfocado a estas cosas, como a hacer conexiones también con las universidades. Nosotros tenemos en mi colegio existe algo que se llama la Feria de Universidades, y es una feria que organiza el colegio, invita a universidades de todo el país, y vienen las mejores universidades, o sea, van a Popayán las mejores universidades de todo el país, desde universidades, digamos, de la costa Caribe, las de Bogotá, las de la región andina, digamos, Manizales, Medellín, las de Cali, obviamente, las mismas pues de Popayán. Es una feria muy grande que es organizada por el colegio y con los estudiantes. O sea, nosotros participábamos en eso, uno le asignaban una universidad, uno la recibía, hacía todo el proceso con la universidad, y podían ir colegios de todo Popayán a esa feria de universidades. Entonces, digo esto es porque mi colegio como que también estaba muy enfocado en eso, y como está tan metido en todos estos procesos, la ICESI le entregó a mi colegio esa beca, como que le entrego esta beca que usted se la puede dar a la persona que, si a una persona en su colegio saca ese puntaje del ICFES, para que haga uso de la beca. Entonces, cuando hicimos el ICFES, pues quedé en el puesto, me fue súper bien, y entonces ya recuerdo que había otra compañerita que sacó, creo que mejor ICFES que yo, que fue como la mejor, y luego seguía yo. Mi compañerita iba a estudiar en Bogotá, entonces ella no tomó la beca. Y luego me dieron la beca a mí, porque yo sí quería estudiar en Cali. De hecho, también había una beca para La Sabana, la Universidad de La Sabana en Bogotá. Entonces también estuve considerándola, porque también tenía como posibilidad de acceder a esa beca en la Universidad de La Sabana. Pero mi papá me dijo como, no, Bogotá definitivamente no, muy lejos. Mis papás siempre han sido un poco, pues no mucho, pero sí han sido muy protectores conmigo, y es algo igual que agradezco mucho porque me cuidaron siempre mucho. Entonces mi papá no quería que me fuera tan lejos. Y llegó la beca de ICESI, y ahí fue cuando mi papá, él se ríe y todo, y dice como que no, pues usted me agarró, porque que la ICESI, y luego me dice que le dieron una beca, pues me tocó. Pues porque mi papá quería que estudiara más de pronto en una universidad pública, lo que les contaba. Entonces ahí fue como que no, pues como que todo cuadró, porque habíamos ido a la U, nos había gustado tanto a él como a mí, le habían dado muy buenas referencias a él de la universidad, y luego llegó la beca. Entonces ya. Claro, genial. ¿Y esta beca qué cubría, Eliana? Cubría cada semestre, te daban la mitad de la matrícula. No, mentira, era como el primer semestre la mitad, creo, y después del primer semestre como el 30%. Genial. O sea, era bien, igual era una ayuda, y te daban un incentivo para una experiencia internacional. Eso era lo que cubría. De un cierto dinero para hacer una experiencia internacional después del octavo semestre o del séptimo semestre. La universidad tiene también una oficina de relaciones internacionales, entonces tú tenías acceso a eso y podías usar ese dinero para hacer una experiencia internacional, y de hecho yo lo usé después para irme a hacer un intercambio a Estados Unidos. Genial, genial. Bueno, no sé si ahorita nos cuentas un poquito de eso, pero me encanta y me gusta mucho eso porque mira que aquí también en Devolver Conciencia hablamos mucho de las oportunidades que los estudiantes pueden tener para entrar a la universidad, que hay apoyos universitarios, hay becas como lo que tú nos estás contando, hay residencias universitarias, hay auxilio de alimentación, bueno, en fin, hay un montón de cosas que aquí en Devolver Conciencia intentamos de hacerle mucha promoción siempre para que los chicos sepan que hay muchas oportunidades. Incluso a veces se pierden esas becas, se pierden. La gente no sabe. Ajá, porque uno no se entera, porque a uno nadie le cuenta que eso existe. Entonces, qué bueno que nos cuentes, qué bueno que hayas hecho uso de esta beca. Y bueno, y cuéntanos un poquito más cómo fue ese proceso ya de entrar a la universidad. Entonces te fuiste a Cali, ¿cierto? Sí, me fui ¿Cómo ya fue a ese Cali. cambio y ese inicio? Fue ya pensándolo después,
o sea, en el momento fue todo muy rápido, pero ya después cuando lo he pensado mirando hacia atrás, fue un cambio fuerte, porque Cali y Popayán están a 2 horas de distancia, pero Cali y Popayán son dos mundos distintos, o sea, son dos ciudades con dos culturas completamente diferentes, somos muy diferentes una ciudad de la otra, y mis papás, pues lo que les decía a mi mamá, me acuerdo que me fueron a dejar a Cali, mi mamá me fue llorando todo el camino de vuelta a Popayán, pobrecita mi mamá, porque no, pues obviamente ya me fui, tenía 17 años, igual estaba muy chiquita y mi mamá pues como que no, la niña, entonces fue así como un poquito dramático al inicio, pero mis papás, al inicio me fui a vivir con una señora, o sea, como en una casa con una señora, y vivía con ella y otra estudiante, otra chica que también estudiaba en Licesi. La señora como que nos ayudaba con todo el tema, pues como que la lavandería, así como las cosas del hogar. Y ya, ahí estuve viviendo como un año con ella, más o menos. Y después ya me mudé a un apartamento que ya mi papá me ayudó, pues ya me consiguió un apartamento ya para que me fuera a vivir sola. Digamos que mi papá y mi mamá han sido conmigo han sido muy, o sea, ellos dan y sueltan, pero han sido de, bueno, usted se está portando bien, usted hace las cosas bien y ahí vamos soltando. Entonces, como que mis papás fueron al inicio te vas a ir a vivir con la señora porque, bueno, no sabían, les daba mucho miedo una ciudad como más grande, más peligrosa, pues Cali siempre ha sido peligrosa, entonces como que yo irme sola allá y luego ya fue como, bueno, no, sí, te ha ido muy bien, todo bien, entonces ya te puedes ir a vivir sola. Entonces ya me dejaron ir a vivir sola. Pero fue muy chévere, o sea, Cali es una ciudad muy, muy, muy interesante. Es una ciudad que de pronto sí tiene todo ese estigma de ser peligrosa y tal, pero dentro de todo eso que tiene Cali de ser una ciudad peligrosa, es una ciudad hermosa, yo la amo, o sea, es mi segunda hogar, obviamente yo soy de Popayán, pero yo también soy caleña, me siento caleña y me fue muy, muy, muy bien en Cali, fue muy bonito, la universidad durísima, eso tenía historias, mi universidad y todo, de que a tal semestre el combo, yo no sé qué, de cancelación, porque la gente iba y cancelaba 2, 3 materias porque era muy dura, pero ahí viene lo que les decía yo del colegio. Cuando uno tiene bases, por ejemplo, habían personas que en el colegio no habían visto cálculo, no habían visto trigonometría, no habían visto no sé qué. Y yo sí. Entonces, también, obviamente, si tú vienes de un colegio de pronto que tiene más preparación académica y entras a una universidad con mucho nivel académico, pues va a ser más fácil. Que obviamente eso pues, o sea, a veces no depende de uno mismo porque son privilegios que uno a veces tiene y a veces uno ni uno mismo ni uno se da cuenta, sino después uno como, no, pues que yo pueda acceder a ciertas cosas que obviamente hay mucha gente que no puede, pero la idea sería eso, ¿no? Que uno tuviera una preparación académica en el colegio importante para que después le pudiera ir mejor en la universidad. Entonces, digamos que ese fue mi caso. La universidad es muy dura, muy exigente. Mucha gente deserta y es como que no, ya no puedo más con esta universidad. Pero a mí me fue muy bien estudiar mucho, 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 mucho. Pero no, fue bonito, fue retador, pero fue interesante. Eli, a mí me parecía interesante lo que dices porque viste que justamente lo que hablábamos de los mitos, los estigmas que hay también, así como hay estigmas hacia ciertas carreras, ciertas profesiones, también hay estigmas hacia las universidades. Y por ejemplo, las universidades privadas tienen ese estigma, la gente dice, eso es pagar y pasas. Eso es un dicho muy común, uno lo oye en muchas partes, como que, ay, eso en las privadas es solo pagar. Y como que solamente en las públicas es difícil. A mí me consta que fue muy duro para ti por la exigencia de la carrera. Cuéntanos un poquito de eso, porque como desmentir un poco eso de que en las universidades privadas, o al menos en la tuya, porque también eso obviamente son cosas particulares de cada universidad, pero desmentir un poco eso de que no solamente porque es una universidad privada va a ser fácil, porque voy a pagar y ya si una materia me queda difícil. No sé la gente cómo piensa eso, pensará que si una materia me está costando, yo voy, pago y me pasan y listo, no sé cómo sería el estigma, pero aclarar que por lo menos en la ICESI no es así. Sí, no, o sea, yo creo que sí es verdad lo que dices, hay cierto estigma con las universidades privadas,
pero pienso que uno tiene que irse también a los hechos y hay rankings de universidades que tú puedes acceder y puedes ver y hay muchas universidades privadas que están, por ejemplo, hablando de Colombia, hay varias universidades privadas que están dentro de esos rankings de las mejores universidades del país o de Latinoamérica y esos son hechos. Entonces, en el caso mío de la Universidad ICESI, es una universidad muy buena, nada que ver con el tema de que porque sea privada sea fácil, porque es una universidad que está enfocada, por ejemplo, la Universidad ICESI es una universidad que es de empresarios y está enfocada en fortalecer ese sector empresarial del Valle del Cauca y de toda la región en general. Y entonces se enfoca en sacar buenos profesionales porque son los profesionales que van a ir a trabajar a tus empresas, ¿ya? Entonces no es como tenerla para hacer plata y ya, es de verdad para sacar profesionales que sirvan a las mismas empresas de las que ellos son dueños, tiene una inversión de empresarios importante. Entonces, y maneja, por ejemplo, un sistema que en ese momento, no sé si todavía lo estén manejando, supongo yo que sí, que se llama el aprendizaje activo, y es un tema de tú, como su nombre lo dice, de que tú aprendas muchas cosas, o sea, esforzándote tú mismo y no yendo a tomar de pronto una clase magistral en la que habla un profesor y de pronto tú no te involucras en aprender tú también desde ti mismo de lo que estás, de lo que sea que estás viendo, de la materia que estás viendo. Entonces, ese tema del aprendizaje activo te hace estudiar. Es como que tú ya tienes que llegar con previo conocimiento de los temas a la clase. Eso tiene todo como una metodología y toda una filosofía pues detrás para que la gente aprenda y entonces eso hace que la universidad sea muy exigente. Entonces sí, no, o sea, en temas sí, es como prejuicios que se tienen, pero la universidad, en mi caso, la universidad nada que ver con eso, es una universidad muy exigente, muy buena, que aparece en muchos rankings de buenas universidades, con mucha inversión en investigación también, o sea, se preocupan mucho por la investigación, por crear nuevas carreras, por crear nuevos núcleos de investigación en distintas áreas. Entonces, sí, no siempre es como que... Y eso fue algo que, por ejemplo, mi papá entendió, porque lo que les digo, él era como una universidad privada, porque las universidades privadas son las que son buenas. Y luego fue como, no, sí, ya después he escuchado un montón de cosas de la ICESI, ay, me dijeron que la ICESI tal, ¿verdad que la ICESI tal cosa? ¿Verdad que la ICESI ahora tal otra? Ay, no, esa universidad es muy buena. Entonces, como que sí, o sea, es darle la oportunidad, ¿no? No todas las, como de pronto también habrán universidades públicas que no sean tan buenas en ciertas carreras, de pronto tienen falencias y no son tan buenas. Entonces creo que siempre hay que hacer un análisis individual de lo que sea que uno esté revisando. Sí, eso es muy importante lo que dices. Acá también siempre les recomendamos a los chicos cuando vayan a buscar universidad, fíjense en todas este tipo de cosas, ¿no? Fíjense en los rankings de posición, fíjense en la carrera que ustedes quieren estudiar, qué tan posicionada está dentro de la universidad, porque también eso es muy cierto. Hay universidades que son más fuertes, que tienen un fuerte en ciertas carreras. Ajá. Por ejemplo, la del Cauca tiene mucha fuerza en temas de derecho, de economía, administración, es muy famosa a nivel nacional incluso, por este tipo de carreras. No quiere decir que las demás no sean buenas, pero los abogados salen de la del Cauca como con muy buena visión en el mundo laboral. Y bueno, así como que cada universidad tiene siempre como alguna carrera que es más, como la que más presenta, ¿no? Qué sé yo. Después también decirles que con respecto al tema de las becas, sigan mucho todas las redes sociales de las universidades. Yo, por ejemplo, nosotros en la página de Devolver Conciencia les compartimos todo el tiempo y aquí de una vez va el chivito para los que nos están viendo. Síganos en Instagram, Devolver Conciencia. Por ahí nosotros les compartimos porque nosotros seguimos todas las universidades de Colombia.
y seguimos un montón de programas del Estado, programas privados, seguimos como muchas cosas, entonces por ahí siempre en las historias les vamos compartiendo todo lo que vemos de becas, de convocatorias, de pasantías, de no sé qué, las compartimos por ahí para que lo sepan. Entonces nos pueden seguir a nosotros y si alguna universidad en particular les gusta, bueno, vayan a buscar sus redes sociales y fíjense qué becas hay. Ahorita justamente están en convocatorias para el segundo semestre del año, entonces fíjense en todo esto de las becas. Hay becas por ICFES, hay becas por, ¿cómo se llama esto? Por grupos sociales, ¿no? Hay becas para comunidades indígenas, para comunidades afro. Entonces, porque a veces uno piensa, no, la ICESI es una universidad cara, capaz que yo no voy a poder acceder a esta universidad, pero hay becas, entonces traten de buscar esas opciones y también se puede volverse una posibilidad para ustedes, más allá de que pronto no esté dentro de su economía, con las becas de pronto se puede acceder. Y, por ejemplo, ahí, Angie, solo para complementar lo que dices, por ejemplo, el ICESI tiene, esta beca que yo les contaba, pues era lo que les conté, pues, del descuento en la matrícula, pero ICESI tiene muchas becas o tiene otro tipo de becas que están enfocadas en ayudarle al estudiante incluso o sea, como con la alimentación, pueden almorzar en la cafetería de la universidad, con los libros, con el transporte para llegar a la universidad. O sea, tienen becas mucho más completas para creo que es como estratos 1 y 2 o algo así. Entonces, yo sé que no soy experta como en todas las becas que ofrece la universidad, pero desde siempre sé que tienen muy buenas becas, entonces también si están interesados pueden revisar en la página de la universidad cómo acceder a ellas, pero tiene, o sea, la ICESI, aunque es una universidad privada y es costosa, tiene también un enfoque muy importante en becas y en inclusión en todos los grupos sociales en la universidad. Entonces, lo pueden revisar y es una muy buena opción. Genial. Anita. Gracias, no, pues imagínense que mientras Eliana estaba contándonos, abrí la página de ICESI y puse ICESI becas y solo para aspirantes hay 2, 4, 6, 8 oportunidades de beca con nombres distintos. Entonces me parece genial que le den una mirada y no solo a ICESI, sino a las universidades que estén pensando de pronto en su departamento o en el área donde estén. Que hay muchas oportunidades de verdad que incluso como mencionábamos ahora a veces se pierden porque la gente no las conoce, pero busquen en las páginas, síganos también a nosotros que intentamos repostear este tipo de oportunidades y bueno, importantísimo. Yo quisiera preguntarte cómo fue que hiciste lo de la pasantía, bueno, lo de que te fuiste a Estados Unidos, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, eso entonces, como les decía, ya tenía como esa ayudita de la universidad para una experiencia internacional. Entonces también les dije a mis papás y me fui a Boston a un instituto de inglés a estudiar inglés 6 meses. Entonces, esto ya fue como el complemento de todo lo que había estudiado en el colegio mayor, que les contaba. Yo, por ejemplo, bueno, algo que se me olvidó mencionar, en ICESI cuando tú entras a la universidad, pues te hacen, o sea, vas a ver inglés en la universidad, pero haces un examen para ver en qué nivel vas a quedar del inglés de la universidad. Yo hice ese examen y yo pasé todos los niveles, o sea, yo no tuve que ver inglés en la universidad. Entonces, esto para como mostrar que el curso del colegio mayor fue muy bueno y me permitió, por ejemplo, no tuve que ver el inglés de la universidad porque ya había hecho como todo ese proceso con lo que había estudiado en el colegio mayor. Entonces ya, bueno, dije que me iba a hacer el intercambio, la universidad tenía esta ayuda en ese momento que con eso compramos, creo que era como, no era pues demasiado dinero, pero obviamente es una ayuda y sirvió para los tiquetes, creo, en ese momento. Y ya pues mis papás me apoyaron y me fui a estudiar 6 meses a un instituto de inglés que se llama EC en la ciudad de Boston y ahí ya fue como el complemento para hablar, porque pues allá sí tienes que hablar, ya era con gente después de Estados Unidos y con gente de todo lado del mundo. Entonces estuve 6 meses allá. Fue, la verdad que es y seguirá siendo, creo, toda mi vida la experiencia más bonita que he tenido,
O sea, fue hermosa, 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 hermosa. No hay nada que se le compare. Fue hermosa desde todos los puntos de vista. Aprendí, o sea, ahí fue que yo ya solté para poder hablar inglés. Conocí gente de todo lado del mundo. Fue muy, muy bonita en temas personales, de conocer gente de todo lado del mundo, de vivir una nueva cultura, de vivir en otro país, sola. Fue muy, muy chévere. Y sí, o sea, es algo que la verdad, ojalá todo el mundo, sé que es difícil, obviamente, pero ojalá que todo el mundo tuviera oportunidad de vivirlo porque te cambia la vida. Genial, genial que lo hayas vivido y que hayas podido tener esa oportunidad. Y eso fue terminando la universidad, ¿cierto? Sí, eso fue como o sea, un semestre antes de la U, cuando yo ya llegué después, o sea, ese semestre lo usé como yéndome a eso, y luego cuando volví ya hice la práctica de la universidad, y ya ahí me gradué. Ok. Bueno, y te graduaste y tú continuaste posgrado al instante o trabajaste y luego Sí, posgrado. ajá, me Ok. gradué, trabajé como unos 2 años y medio, más o menos, y ahí ya empecé a buscar mi maestría. Y eso fue algo que también me propuse y dije como, yo quiero estudiar mi maestría en el exterior. Me acuerdo siempre de un chico que conocí una vez en una convocatoria de una empresa. Conocí a un chico que estábamos hablando entre todos y él había hecho su maestría en Italia con una beca. Y él nos dijo como, no, es que yo me dije, yo soy inteligente, yo soy estudioso y yo puedo conseguir una beca y yo la voy a conseguir y yo voy a estudiar y me van a pagar la universidad porque yo soy bueno y lo puedo lograr. Y eso me quedó siempre pensando y yo dije como yo también me considero que soy inteligente, que soy disciplinada, que puedo hacerlo, yo también me voy a conseguir mi beca. Y me puse a buscar, a buscar, a buscar y encontré una beca, que ahí ya fue cuando me fui a hacer mi maestría en administración a la Universidad Libre de Bruselas. La beca fue con la Organización de Estados Americanos. Entonces también esa es una buena, como un sitio donde pueden mirar, tienen varias becas y fue una beca muy interesante, fue todo un proceso, no sé, hay que hacer todo un proceso de convocatoria, tienes que mandar tu hoja de vida, tienes que tener apoyo de un profesor de la universidad, un profesor de tu universidad te debía hacer una carta de recomendación de por qué la universidad o por qué deberías de acceder a la beca y a la universidad. A mí me lo hizo mi profesor de álgebra lineal en la U y también recomendaciones de referencias laborales, de jefes. Ok. Entonces, y hacer toda una carta de motivación de tú por qué quieres acceder a esa beca, cómo va a fortalecer tu perfil profesional, cómo va a fortalecer, como si estás enfocada de pronto en temas de tu misma región, cómo vas a aportar a tu región con ello. Y ya, y entre eso es una convocatoria grande porque como es Organización de Estados Americanos, pues están todos los estados americanos participando, a excepción de Canadá y Estados Unidos, son los que no dejan como participar. De resto, México hacia abajo, todos pueden participar y se inscribe mucha gente y escogen 15 personas. Entonces, en esa convocatoria, yo salí escogida, gracias a Dios, y ahí me gané mi beca para ir a estudiar a la Universidad Libre de Bruselas. Genial, genial. Angélica, ibas a decir algo. No, de seguir preguntándote sobre este proceso de ¿cómo llegaste a la universidad? O sea, ¿a ti te da la beca la OEA, dijiste? Ajá, sí, la OEA. La OEA. Y ya elegir la universidad, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a Bélgica? O sea, ¿son bueno, independientes o tú tienes que primero elegir la universidad, luego preguntas a la beca o cómo es eso? no, la beca era para esa universidad. O sea, la beca estaba especificada como es para estudiar alguno de los programas de maestría de tales universidades y te daban como un listado de universidades con los que la OEA tiene convenio. Entonces, habían universidades en otros países de Europa, pero la maestría que yo quería, digamos que estaba solamente ahí.
en esa universidad. Entonces yo tomé ese conjunto de hacer la maestría ahí, o sea, la beca con la maestría en esa universidad. Entonces así fue, digamos que no escogí la universidad, sino más bien escogí como la beca. Obviamente revisé la universidad, qué tal se veía, lo mismo que estábamos hablando ahorita para las universidades de pregrado, como hacer una investigación de la U, la ciudad donde quedaba. Yo en ese momento no había ido nunca a Bruselas, entonces no sabía como qué tal. Y ver pues como el pensum de la maestría, ¿no? Para ver si de verdad es de tu interés. Entonces ahí fue como que dije, sí, me gusta todo, y ya apliqué a la beca. Entonces ellos en medio de la beca es un proceso como conjunto, porque ellos hacen todo este proceso de ellos como Organización de Estados Americanos, hacerte el proceso de entrevista. Hay una entrevista, así digamos como en videollamada como esta, en la que te hacen muchas preguntas. Hay todo un proceso con ellos, y ellos también van manejando al mismo tiempo el proceso de admisión, porque si ellos te quieren dar la beca, pero la universidad no te admite, pues no hace como match ahí la cosa. Entonces era como, ellos te iban también informando, como que listo, la universidad te admitió, ahora sigue nuestro proceso de nosotros hacer ciertas validaciones acá. Me acuerdo que lo último ya fue una entrevista, ya la última, este es el último paso, el comité te quiere conocer, el comité de la Organización de Estados Americanos, y fue así una entrevista como esta que estamos teniendo. Y yo estaba en ese día, me acuerdo, en mi trabajo, y tuve que como salirme ahí, pedir un momento, una media horita, e hice la entrevista, y ya al final fue como, sí, te hemos dado la beca. Entonces sí, fue como conjunta. Eli, y para los que, por ejemplo, ahorita nos vean que ya son ingenieros industriales o ingenieras y están pensando en hacer una especialización o maestría, ¿tú qué les aconsejas? ¿Les parece que es una buena opción? Porque dice que hay veces que, o sea, el mercado laboral es súper apretado, cada vez está como más apretado, ¿no? Entonces uno siempre como que trata de buscar algo que te haga distinguirte, que haga que tu hoja de vida se vea mejor, que te permita como acceder a mejores puestos, mejores cargos. Entonces, ¿tú consideras que hacer una especialización, una maestría te ayuda en esto? Y sobre todo, ¿en qué campo? Por ejemplo, tú ya la hiciste en administración, ¿eso qué te aportó a tu perfil como profesional? Yo considero que sí sirve. La verdad, va a depender mucho de tú, si te ves ya lo que pasa es que por ejemplo, cuando uno estudia ingeniería industrial, que me imagino yo que pasa con casi todas las carreras, tú tienes como diferentes ramas en las que te puedes de pronto especializar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, en la ingeniería industrial, tú tienes o producción, que de pronto a veces es la más común y la que más se vende con la carrera, que por eso yo les decía que yo veía las líneas de producción, eso era lo que a mí me gustaba. Luego están procesos de logística, que es como transporte, supply chain, cadena de abastecimiento, hay proyectos, bueno, hay varias cosas, financieros, uno también puede trabajar en el área financiera, muchas cosas. Entonces creo que sí sirve, y lo ideal o lo más chévere sería que tú ya hubieras construido un poco de experiencia profesional para que supieras realmente a qué camino tú estás siguiendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás por el área de producción, entonces una especialización en no sé qué tal cosa de procesos productivos o cosas así. Si estás por calidad, entonces sí siento que el consejo es como darte un espacio para entrar al mundo laboral, entender qué es eso del mundo laboral, lo que te está gustando y en lo que te estás enfocando, y ahí como mirar qué opciones de especialización hay en esa área. En mi caso, por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? Yo estaba todavía un poquito en ese momento en que iba a hacer la maestría, digamos que no estaba muy definida. O sea, como en qué área yo me quería enfocar de mi carrera. Ya había pasado por el área como de procesos, y digamos que las experiencias que había tenido como tal en el área de procesos, o sea, por esa experiencia específica laboral, era como, no sé, no me gusta mucho. Luego había estado en planta en producción, que eso me encanta, me sigue encantando y me va a gustar siempre, pero la planta es pesada, es ruido, es caminar todo el día, calor, y yo decía, yo no sé si como que toda la vida quedarme en planta, me gusta mucho, pero no sé. Y luego había entrado a supply chain, que es como otro camino de la carrera,
Y ese me interesaba, pero entonces dije, no sé, o sea, como que en el momento estaba perdida y por eso sí siento que es algo que le aconsejo a la gente de ahora, darse más el tiempo de verdaderamente saber hacia qué enfoque en qué enfoque están y según eso escoger. Entonces yo escogí la de administración porque era una maestría más general que te daba como bases ya después para gerenciar procesos, o sea, como ya un nivel de gerencia de procesos y de proyectos. Entonces la tomé porque en ese momento, o sea, lo que les digo, no tenía como ninguno de estos bien definidos y apareció esta oportunidad y era como más general y dije, la tomo y me gustó y en mi caso funcionó. Me ha servido un montón y me sirvió para acceder a mejores trabajos en Colombia. O sea, eso sí, la verdad es que hizo ¿cómo dicen? Un diferenciador, fue como un diferenciador para acceder a mejores trabajos. Entonces yo considero que sí se puede hacer. Le aconsejo a la gente que busque opciones de becas en el exterior, porque con lo que tú puedes pagar, o sea, si es tu deseo, ¿no? Obviamente, hay gente que quiere estudiar en su país y está bien también, o sea, lo que uno quiera, pero por ejemplo, yo quería irme a estudiar al exterior porque quería tener o sea, yo ya estudié mi pregrado en Colombia y quería tener esa experiencia de, bueno, una universidad en el exterior, cómo es estudiar allá, y también por el tema personal, de tener la experiencia personal de vivir en otro país. Entonces, si ese es el deseo, busquen esas opciones porque con lo que pagas de pronto una maestría en Colombia, que es costosa, con eso puedes conseguir una beca y de pronto ya lo que haces es pagar la manutención. O sea, con ese dinero que ibas a gastar acá en la maestría en Colombia, de pronto pagas la manutención en el país, en el exterior, y pues puedes tener esa oportunidad. Y generalmente si son maestrías pues, o especializaciones en universidades reconocidas en el exterior, como en el caso de la mía, va a ayudarte en tu hoja de vida en Colombia. Claro, la verdad que eso también es, nosotros siempre remarcamos acá que el estudiar en el extranjero, más allá obviamente de todo la riqueza, pues a nivel de conocimientos e intelectual, también te aporta mucho desde la parte cultural, o sea, Sí. toda esa parte de conocer otro país, conocer otra cultura. Generalmente, por ejemplo, si uno estudia en un país de Europa, la Unión Europea, o también, bueno, en muchas partes pasa son países muy cosmopolitan, Uh-huh. entonces conoces gente de muchos otros países, muchas culturas, comida, y eso también te abre mucho el panorama y eso también te ayuda mucho también en tu parte profesional. Te cambia muchas cosas y también te da muchas herramientas que después también puedes aplicar en tu parte laboral y a la hora de buscar un trabajo también en las hojas de vida cuando ven que te hiciste un estudio, alguna carrera, un posgrado en el extranjero te suma un montón. Es algo que Sí. yo creo que a los evaluadores, a los que, ¿cómo se llaman? A los que hacen ¿Los estas, reclutadores? los reclutadores, Uh-huh. Sí. eso es algo que llama mucho la atención. Entonces, bueno, sí, siempre en la medida de lo posible. Y lo que siempre decimos acá, becas hay un montón. Entonces, no es necesario que ustedes piensen cómo me pago una estancia en el extranjero, porque la verdad es que becas hay muchísimas. Sí. Sobre todo para estudios de posgrados, hay muchísimas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en el mismo Latinoamérica. Hay muchas becas en México, en Brasil. Argentina justamente ahorita no es el mejor lugar para venir, pero también es un país que solía dar muchas becas. Entonces busquen según sus intereses, según lo que ustedes quieran, sus posibilidades. Si lo pueden hacer, desen esa oportunidad que la verdad les aporta un montón. Yo creo que también ya estamos bastante con el tiempo ya como más cortos. Nos gustaría conocer de tu parte laboral en las industrias que has trabajado. En Colombia trabajaste en varias empresas ahí en Cali muy interesantes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, yo cuando me gradué empecé mi vida laboral trabajando en Giros y Finanzas, que es una entidad financiera, ya en este momento es un banco, creo que se llama Banco Unión, bueno, no me acuerdo. Eh, pero ya es un banco y sí, era pues como un mundo más sí, una empresa de finanzas, de servicios financieros. Después ingresé a Fanalca, que Fanalca es una empresa de metalmecánica y también era el distribuidor de las motos Honda. Entonces era una empresa grande,
Ahí también, pues sí, mucho aprendizaje en todas las empresas. Después, ahí fue cuando, bueno, después de ahí volví a Popayán y estuve trabajando en la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, en el área de calidad. Súper interesante porque también trabajé muy de la mano con el área productiva, es decir, con las plantas de tratamiento pues, de agua para ya surtir a la ciudad. Entonces es un tema bien interesante. Y luego ahí ya fue cuando me fui pues a hacer bueno, mentira, ahí después pasé a Colombina y en Colombina estuve trabajando en el área de supply chain. Entonces, supply chain es todo lo que es cadena de abastecimiento. Y también, o sea, súper interesante. De ahí ya me fui a hacer mi maestría y cuando volví, estuve un tiempo trabajando en una empresa francesa que tiene sede en Cali, que se llama Idemia. Es la empresa que hace todas las tarjetas, los plásticos, las tarjetas de crédito, débito, casi que en el mundo. Entonces tiene es francesa, pero tiene una de sus plantas de producción en Cali, pues en Jumbo específicamente. Y ahí, por ejemplo, estuve en planta. Entonces, también, o sea, las plantas, lo que les decía, a mí las plantas de producción me encantan. Soy loca por las plantas de producción, pero es un trabajo pesado. O sea, uno camina todo el día. Obviamente una planta de producción siempre tiene problemas. Entonces, y son problemas que toca solucionar ya. O sea, no hay espera. Entonces, es un tema, es más pesado, pero es chévere, me gusta mucho. Y luego ya de ahí volví a Colombina. Y en Colombina ya digamos que pasé la mayor parte de mi tiempo. Estuve en el área de planeación de demanda y luego estuve en proyectos para Estados Unidos. Ya pasé a la unidad de negocios de Estados Unidos y Canadá. Y ahí fue donde ya estuve trabajando con proyectos para estos mercados y ahí ya tuvimos proyectos muy importantes con Walmart, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un cliente pues obviamente enorme y fue un reto para Colombina, para la empresa como tal y para nosotros en el equipo. Y aquí en Canadá con Dollarama. Dollarama es igual que Dollar City en Colombia. Entonces, realmente la empresa queda acá y el nombre original es Dollarama. Y también ese era uno de los clientes importantes de Colombina para el mercado en Canadá. Y también ahí estuve trabajando con ellos en todo el área de proyectos. Y luego ya migré, digamos que todo esto que les he hablado ha sido en empresa de servicios financieros, en empresa de manufactura. Colombina es pues consumo masivo. Y de ahí ya migré a un nuevo mundo para mí, que fue el área de tecnología. Hice como un salto en mi carrera. La verdad, a mí me gustaba mucho lo que hacía en Colombina, que era proyectos, pues, al final es lo mismo, son proyectos que uno hace, pero digamos que en Colombina eran proyectos con producto de manufactura, o sea, con un bombón, una banana, unas galletas, ese es tu proyecto. Luego acá ya migré a un tema de proyectos, pero de productos digitales. Entonces, un proyecto ya puede ser un nuevo software, una nueva aplicación, una página web, y fue como un salto porque aunque se comparten, o sea, comparten muchas cosas, al mismo tiempo son diferentes, y es difícil dar ese salto en la carrera. Pero tengo un amigo que hizo ese mismo salto, también estaba en producción y en procesos de manufactura y saltó hacia allá y me dijo, esto es súper interesante, es otro mundo. Él trabajó en SmartFit Kappa, o sea, también, así como yo de procesos productivos de manufactura. Y fue como, esto está muy interesante, es muy chévere y es como la nueva tendencia, todo lo de tecnología. Salta para acá también. Y yo, bueno, no sé. Y ahí él me ayudó a entrar a esa empresa y entré. Y ahí salté a este tema de los servicios de tecnología, de todo lo que sean proyectos de tecnología.
estuve en esta empresa un tiempo y ahí fue cuando ya decidí que me iba a venir a vivir a Canadá. Entonces ya me mudé a Canadá y aquí conseguí el trabajo que actualmente tengo, que también es que realmente también es en tecnología, pero es una mezcla de toda esta experiencia que yo tenía de procesos productivos, que les cuento en empresas de producción, con la parte digital. Entonces fue como perfecto, porque yo todavía puedo, o sea, yo puedo, les decía que me gustan las plantas de producción, pero que también es cansón estar todo el día en una planta y eso, pero este trabajo me permite tener un poquito de los dos mundos. O sea, toda la parte de producción y de procesos productivos con la parte de proyectos digitales. Entonces eso es en lo que estoy trabajando ahorita y de verdad que ha sido muy bonito y es muy interesante porque cuando estaban buscando este perfil en la empresa donde trabajo, precisamente era eso, como que una persona que venga que pueda hacer proyectos de de pero que tenga background y que entienda de proyectos de producción y de supply chain. Y eso es re complejo porque, como les decía ahorita, o tú estás metido en la parte de manufactura y de procesos de manufactura, o tú estás metido completamente en la parte digital haciendo proyectos de cosas digitales, o sea, lo que les decía, un software, un desarrollo de software, un desarrollo de una página web, lo que sea que estés haciendo. Y era como una persona que tenga las dos cosas, y yo las tenía. Entonces como que ahí he podido aplicar las dos partes. Genial lo que nos cuentas porque al principio mencionaste, o bueno, como a la mitad de la charla nos contabas que era importante tener experiencia laboral luego de ir a hacer, digamos, un posgrado. Y seguramente eso te ayudó un montón porque entonces lo que trabajaste antes de lo que estudiaste luego, lo que trabajaste después del posgrado, pues finalmente te hizo una hoja de vida seguramente muy interesante para esta compañía en la que estás ahora. Y eso es muy importante también porque es muy bueno que los chicos, las personas jóvenes, pues que están como en ese proceso de iniciar su carrera profesional, pues también entiendan un poco de cómo es este tema de enfrentarse a un mundo laboral, con qué herramientas, en qué se puede desempeñar. En este caso que nos estás contando todo lo que yo no tenía ni idea que una persona que estudiara ingeniería industrial se podría desempeñar en todas estas cosas. Y me parece estupendo, me parece maravilloso. Nos has dado como un panorama amplio y seguramente a las personas que tal vez estén interesadas en esta carrera les va a servir un montón porque pues hay un montón de cosas por hacer ahí, ¿no? Y hay un montón de ramas, como todas las carreras, ¿no? Sí. No se puede ir por aquí o por aquí, incluso a veces son como totalmente opuestas, pero bueno, genial que hayas podido hacer todo esto, qué chévere tu experiencia profesional, qué chévere que hayas tenido tanto bagaje y que ahora estés ejerciendo en eso que te gusta y que hayas encontrado ese equilibrio, ni mucha planta, un poquito y un poquito de acá y un poquito de allá, genial. Me Sí, la encanta. verdad, porque no sé, como que también cuando pasé al tema de los proyectos digitales, como ya tenía tanta experiencia, eran temas de procesos, de proyectos de producción, es como que era también difícil un poquito porque a mí me gustaba algo tangible. Es decir, tú cuando, por ejemplo, en Colombina, cuando sacábamos un nuevo producto, cuando le vendíamos a X cliente un nuevo producto, es algo que tú tocas, o sea, que lo ves ahí con tus manos, que es como la muestra de tal bombón, la muestra de tal galleta, y es como un proceso distinto. Luego cuando pasas al tema digital, pues es digital completamente, y yo era como que, no sé si esto me llama la atención del todo, o sea, está chévere y todo, pero como que ya venía de mis otros procesos de producción. Y ahora es como ahí, en el medio. O sea, puedo hacer proyectos de mejora para procesos, digamos, de producción o de supply chain o de distribución, pero también aplico todas las cosas de todo el proceso digital para llevarlos a cabo. Entonces, sí. Genial. Y me quiero preguntar una cosita antes de que ya vayamos cerrando. Yo creo que una de las carreras que más confusión le genera a las personas cuando están buscando, yo creo que una de las que más confunde es ingeniería industrial. Como que a mí me parece que cuesta entender qué es lo que hace un ingeniero industrial, ¿sí? Como que uno sabe un poco más, si yo soy químico, bueno, trabaja en un laboratorio,
Si es abogado, trabaja defendiendo casos, si es ingeniero electrónico, bueno, trabaja con computadoras haciendo, qué sé yo. Pero en el caso del ingeniero industrial, como si tú podrías resumirle al que quiere ser ingeniería industrial como, bueno, resumirle porque encima ya nos dice que el panorama es muy grande, pero en cada uno de esos puestos, como, ¿cuál es la labor que hace? Por ejemplo, cuando tú dices, trabajo haciendo un proyecto para Colombina, exactamente qué es ese proyecto, qué es lo que haces ahí. Sí, bueno, primero para responder eso que me dices de qué hago en un proyecto de Colombina, por ejemplo, en Colombina, ¿yo qué hacía? Había un cliente en Estados Unidos que decía, yo quiero vender unas galletas, sabor de vainilla, tamaño tales onzas, empacadas así, asá, y empacadas tantas paquetes en una caja. Y quiero que me las entreguen en un centro de distribución en Texas, por decir algo. ¿Ya? Entonces, mi labor ahí era juntar a todas las personas de la empresa para que ese cliente tenga su caja puesta en el centro de distribución de Texas. Eso te va a incluir a los ingenieros de alimentos y a todos los ingenieros de la planta, porque él quiere un sabor específico, por ejemplo, que no existe todavía en Colombina, o a lo mejor sí existe, depende de cómo sea el proceso, ¿no? Pero entonces necesitamos a los ingenieros que saben de alimentos y todo esto, que desarrollan el producto, que son los ingenieros de producto, para que desarrollen el producto. Necesito juntarlos a ellos. Luego necesito juntar a financiero y toda la parte de dinero. Eso me va a dar plata, eso va a ser rentable para la compañía, cuánto pienso vender, cuánta ganancia me va a dejar. ¿Es un producto que es rentable o no es rentable? Entonces, hacer un análisis financiero. Entonces, también tocaba una parte financiera para saber qué precio le voy a dar al cliente. Primero tengo que saber si puedo hacer el producto, sí lo puedo hacer, lo puedo empacar. Entonces, eso tiene por ejemplo, en ese tema, eso tiene un background enorme, que eso también, tú ves una caja de galletas y tú la ves ahí, una caja de galletas, y eso tuvo que trabajar un ingeniero de empaques, un ingeniero de alimentos, un ingeniero químico, o sea, mucha gente desarrollando el producto como tal y luego empacándolo, porque va a depender de las máquinas que tengas en la empresa. ¿Qué máquinas tienes para empacar? ¿Tienes una máquina que sí empaca una caja de tal tamaño y que pone tantas bolsas dentro de la máquina, o no la tienes? Entonces, es juntar a toda la gente para saber si puedes hacer ese producto. Luego ya el producto se hace, entonces ya es la planeación de demanda. ¿A qué momento tengo yo que entregarle? ¿En qué momento voy a entregarle yo el producto al cliente? Digamos, el cliente lo necesita en febrero del 2025. Entonces, si lo necesita en febrero del 2025 y ya es tanta cantidad de producto, ¿cuándo tengo que empezar yo a producir el producto para que en febrero del 2025 el cliente lo tenga listo allá? Entonces ahí viene todo el proceso de producción. ¿Cuántas horas me gasto yo produciéndolo? ¿Quién lo va a producir? ¿Cuántos turnos? Todo eso es con un área que se llama planeación de demanda. Entonces aquí ya vamos, ¿ves? Vas juntando muchas áreas. Estás juntando el área de desarrollo e innovación, que es donde están los ingenieros de producto y de alimentos, el área financiera, estás juntando el área de planeación de demanda, el área luego ya de producción, ya los supervisores de producción haciendo el producto, el área de calidad, viendo si el producto sí cumple con lo que el cliente quería o no, los sabores, todo eso. Luego vamos a la distribución, entonces transporte, ya el área de logística, cuántos contenedores voy a usar para mandar el producto, cuántos camiones, contenedores, lo que sea. Voy a usar para mandar el producto, quién me lo va a recibir allá, o cómo, depende pues cómo vaya a ser ese proceso, y ya le llega el proceso, ya le llega el producto al cliente. Y luego, después de que el producto le llega al cliente, también hay un proceso de, ¿está satisfecho el cliente con el producto si se vendió como se esperaba o no se vendió? Entonces también hay un proceso después de revisar cómo le fue al cliente con el producto que uno le dio, si sí lo vendió, porque eso va a depender que el cliente te vuelva a pedir el producto y que de pronto ya se vuelva en un producto regular que tú le vas a vender, entonces es un cliente que vas a sostener. Entonces, todo eso que les estoy diciendo, lo hacía yo. Yo no era la ingeniera de producto, ni era la ingeniera de alimentos. Es hacer que todo eso pase, coordinar todo eso en el tiempo y en las actividades para que al final el cliente tenga su caja ahí en Texas. Pues, entonces, por ejemplo, eso era lo que yo hacía en Colombia. Ya. Si ya te digo yo qué hace un ingeniero industrial, para mí un ingeniero industrial obviamente tiene muchas cosas, puede que nunca trabajes en una industria manufacturera, pero en mi opinión, el enfoque de un ingeniero industrial y lo que hace un ingeniero industrial primariamente es trabajar en los procesos productivos
y de cadena de abastecimiento en una fábrica. Es decir, ¿qué hace un ingeniero industrial? Si a ti te gusta la logística, si te gusta el transporte, si te gusta el proceso productivo, un ingeniero industrial lo que hace es organizar los procesos, hacer que sean más eficientes, que sean mejor hechos, que estén mejor manejados dentro de una industria manufacturera. Hablando en términos prácticos, ¿qué es? Es, por ejemplo, tú bajas a la planta de producción y te das cuenta que están haciendo este paso primero y luego están haciendo este otro segundo. Entonces tú, no, eso está muy lento. ¿Cuántas cajas estoy sacando por minuto? Estoy sacando 30 cajas por minuto. No, si cambiamos este paso y lo ponemos acá, ya vamos a sacar 60 cajas por minuto. O sea, es hacer que los procesos sean más rápidos, más eficientes, más organizados y que al final todo el desarrollo o toda la producción del producto se haga realidad. Eso es lo que hace un ingeniero industrial. Entonces, a un ingeniero industrial le tiene que gustar, en mi opinión, los procesos productivos de una fábrica, los centros de distribución, la logística de transporte, organizar procesos. Usted tiene que gustarle ir a hablar con la gente y organizar procesos y decirle, esto que usted está haciendo a lo mejor está mal hecho. Venga, miremos cómo lo hacemos mejor. Primero haga esto y después mande esto. No haga esto aquí, no lo haga acá. Medición de indicadores, es estar midiendo indicadores todo el tiempo. ¿Cuántas unidades estoy haciendo por hora? ¿Cuánta gente me estoy gastando para hacer este producto? Entonces es un tema también de manejar costos, de manejar fuerza de trabajo, cuánta gente necesito para hacer esto, de pronto voy a necesitar más, voy a necesitar menos, planeación de demanda. Todo eso es como lo que hace un ingeniero industrial. Ya hay gente que se sale un poco de eso y trabaja en el área de financiera. También puede pasar. Pero, por ejemplo, mi esposo es ingeniero industrial y mi esposo trabajaba en auditoría. Nada que ver con plantas, ni con centros de distribución, ni con transporte. Pero digamos que él se fue por ese lado. Pero para mí, un ingeniero industrial es eso. Es una persona que organiza y hace más eficientes los procesos productivos y de distribución en una empresa de manufactura. Genial, creo que nos queda clarísimo con esa... nos queda clarísimo porque yo creo que eso es lo más importante que queremos que le quede a los chicos que nos vean de esta charla, que sepan si llegan a estudiar ingeniería industrial, qué es lo que van a hacer, en qué van a trabajar, qué posibilidades laborales tienen, como para que ya vayan más seguros. Así que creo que fue una respuesta bastante clara para que se vayan decantando a ver si es lo que quieren o no. Sí, y dentro de la carrera creo que les tiene que gustar mucho definitivamente las ciencias exactas, porque cuando se estudia, los 3 primeros años es pura ciencia exacta. O sea, matemáticas, álgebra, lógica, química, física, varias físicas. Uno ve varios tipos de física. Matemáticas ve hasta ecuaciones diferenciales. Ya después entonces eso es ya la última matemática por allá que uno puede ver, es demasiado de eso. Entonces, importante que de pronto no, como yo, no era loca por el cálculo y esas cosas, pero sí, o sea, no lo puedes odiar, te tiene que gustar algo porque va a ser 3 años de tu vida dándole a eso. Y cuando la gente dice, y ya después los otros 2 siguientes años ya se enfoque en lo que estamos hablando, en logística, en procesos productivos, en proyectos, ya depende de otras cosas. Entonces, creo que eso también es importante que lo tengan en cuenta, que es más o menos como el pensum de una carrera de ingeniería industrial. Y sí, ¿no? Ya. Y definitivamente en lo que nos estás contando está implícito la coordinación para todo y ese coordinar implica relacionarte con muchas personas para que todo eso funcione. Entonces definitivamente también tiene que haber, no sé, una habilidad de comunicación, de coordinación de esas personas y de estar todo el tiempo la verdad es en interacción. Sí, digamos, por ejemplo, eso ya hablando en términos de proyectos, eso es lo que se llama, bueno, en español sería como administración de los interesados. Y eso es todo un tema detrás de eso porque no es fácil. No es fácil tú irle a decir lo que les contaba ahorita del producto final y tú que estén todos listos y que tú digas, es que necesito que lo hagas aquí porque el que viene a recogerlo en el transporte ya me dijo que venía acá. Entonces, ¿por qué? No sé qué. Entonces,
tienen que haber unas habilidades ahí importantes como de manejo interpersonal, como de relaciones interpersonales, para tú poder hacer que toda la gente se agrupe en un solo objetivo y para tener esas habilidades como de hablar, de convencer, de venderle una idea, porque es venderle una idea también, no, dale, vamos a hacer esto, que mira que esto es un cliente bueno y no sé qué y tal. Y son muchos tipos de disciplinas, ¿no? Está lo que les decía, están los financieros, están los de logística, están los ingenieros de producto, entonces sí también eso es importante, como tener esas habilidades y sí, creo que sería más o menos eso es ser ingeniero industrial, o sea, para mí pensar en ingeniería industrial es pensar en una línea de producción. Esa es como la primera idea y la más bonita en mi opinión. Ahorita, ¿quieres ir cerrando? Sí, pues no quisiéramos quedarnos aquí con Eliana. Me encanta todo esto que nos está contando. Yo no tenía ni idea, nunca me había preguntado siquiera cómo funcionaba y si me lo había preguntado también había tenido respuestas muy confusas porque no tenía muy claro qué hacía una persona que estudiara ingeniería industrial. Pero bueno, sí, quisiéramos quedarnos aquí, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo no podemos. Nosotros siempre aquí en Devolver Conciencia hacemos una pregunta al final ya para cerrar. Y quisiéramos saber, Eliana, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho hace unos años, cuando estabas joven, cuando estabas en ese proceso de elegir universidad y carrera? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho para tener un panorama más claro y de pronto tomar una mejor decisión y que tú pudieras transmitirle en este momento a las personas que te ven o que te escuchan? A mí me hubiera gustado que me hubieran hablado más de la vida laboral o sea, la vida laboral, la vida real. Porque cuando uno le hablan de las universidades y todo es más el tema académico, o sea, lo que les decía, como cuál es el pensum, qué es lo que vas a ver y todo eso, pero cuando uno sale a la vida real y se enfrenta al mundo laboral es diferente. Es diferente en términos de lo que hay que hacer un poquito y diferente en términos sociales. O sea, tú te enfrentas a un ambiente de trabajo en el que hay gente, tienes un compañero de 21 años y un compañero de 60. O sea, gente completamente distinta, de distintos backgrounds. Entonces hubiera querido que, no sé cómo también, porque a veces siempre pienso eso y digo de pronto cómo, no sé si las universidades deberían tener como clases donde te llevaran unos ratos a trabajar en un sitio, algo así como a conocer la empresa, pero sí, o sea, creo que me hubiera gustado que me hubieran hablado más de cómo era el mundo laboral. Y el mundo laboral tiene mucha cosa, además, o sea, el mundo laboral tiene mucho tema personal que hay que saber manejar, más inteligencia emocional. Creo que eso es algo que te deberían hablar mucho también, como la inteligencia emocional que hay que tener para tener para trabajar en un trabajo, porque tienes jefes de distintas, o sea, diferentes, pues que vayas a tener un jefe bueno, otro jefe malo, un jefe regañón, otro jefe relajado, compañeros de trabajo distintos. Entonces creo que algo que me hubiera gustado tener más claro, que me hubieran hablado un poco más, era cómo es el mundo laboral. De hecho, yo antes pensaba que yo quería ser vicepresidente de una empresa porque tenía como toda esa idea en mi cabeza y ya no quiero. Entonces, de pronto pensaba que quería eso porque nadie me habló de cómo es el mundo en la vida laboral. Y no es que sea malo ni mucho menos, pero es retador, es estresante también, o sea, es manejar gente, por ejemplo, manejar gente es pesado. Y uno es como, no, yo quiero ser el vicepresidente, yo no sé qué, no, yo ya no quiero ser la vicepresidenta de nada. O sea, yo quiero tener un trabajo que me guste, que disfrute lo que hago, pero que también tenga como mi balance con mi vida y con mi vida personal. Entonces, creo que eso es algo que me hubiera gustado más, que me contaran más experiencias o me hablaran más de cómo era el mundo laboral en la vida real, porque yo me lo, digamos que lo romanticé mucho al inicio. O sea, yo lo romanticé mucho y era como la vida perfecta, las empresas son hermosas y no sé qué. Y luego llega uno y se encuentra con situaciones que como que hay que tener inteligencia. Yo tuve una empresa, por ejemplo, en la que trabajé y tuve muy mala experiencia con mis compañeros de trabajo. Fue difícil que yo al final terminaba llegando a la casa y lloraba. O sea, de que yo ya no quiero ir mañana a trabajar a esa empresa. Entonces,
pero es porque uno romantizó también, no, voy a ser feliz allá en mi trabajo y no sé qué, no, o sea, me gustaría más eso. Y creo que el resto no cambiaría nada. O sea, creo que eso sería lo único. Del resto, como les conté, tuve un proceso muy bonito en el que pude entender qué quería estudiar, qué me gustaba, dónde estudiarlo. Tuve apoyo de mis papás para eso. Y fue así como fue perfecto porque soy una persona que puede decir que escogió lo que quería estudiar desde siempre, toda su vida, y no lo cambiaría. Entonces, genial. Qué bonito. Muchas gracias por contarnos tu experiencia de vida, tu experiencia profesional. Felicitarte por todo lo que has hecho, por todo lo que has avanzado. Y bueno, no, pues es una admiración. Te admiro yo personalmente y seguramente las personas que te ven y que te verán después les servirás de inspiración y de motivación para escoger ese camino de la ingeniería industrial, si eso es lo que quieren. Así que bueno, bienvenida siempre a Devolver Conciencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, aquí están las puertas abiertas para cuando quieras. Angélica, no sé si quieres decir algo. Sí, yo quería decir, bueno, primero muy chévere, como decía Ana María, si bien acá habíamos tenido ya más personas que nos habían hablado de ingeniería industrial, las otras dos personas habían como tenido un proceso más académico, y esta es la primera vez como que sí nos da un bagaje mucho más profesional, o sea, a la parte industrial, quiero decirlo. Entonces creo que esto es bastante provechoso para los chicos que quieran estudiar esta carrera. Creo que les quedó mucho más claro que se puede trabajar en esta área. Eso me parece muy lindo. Sepan que tiene muchísimas entradas, por lo que vemos aquí se puede trabajar en muchísimos sectores. Creo que es una carrera que tiene un mercado laboral importante, por lo que Eliana es re joven, tengo que decirlo, porque uno oye todas las carreras, las empresas con las que ya ha pasado y uno decía, pero esta chica que tiene ya 30 años trabajando y no, que tienes como 10 años, no sé, trabajando, pero se ve que como que hay bastantes empresas y como que hay una flexibilidad para conseguir trabajo, así que eso también es interesante que lo tengan en cuenta porque también son cosas importantes a la hora de buscar carrera, ¿no? El tema de entradas laborales y bueno, todo esto. También quería decir que por aquí le han dejado unos mensajes a Eli. Bueno, uno es de Ana Rosa Barrera. Dice, Liana es una mujer con una energía muy bonita, por ello ha sido tan exitosa. Ay, tan linda. Ella trabajó conmigo en Colombina. Mira qué lindo. Y bueno, y por acá nos dice María Jimena Ceballos, muchas gracias por compartir estas experiencias que motivan a nuestros jóvenes a estudiar y seguir preparándose para su vida laboral. Así que bueno, por ahí mensajitos que nos dejan en el chat. Nada, y agradecerte la verdad por haber estado acá, por toda la información, por toda la motivación que nos dejas hoy. Yo siempre, ya lo sabes que te quiero y te admiro un montón, y me alegra que hayas estado acá y que bueno, que más personas conozcan tu historia de vida y sepan la gran mujer que eres. Muchas gracias a las dos. Sabes que también mi admiración va de aquí hacia allá. Y gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar. Y bueno, cierra, Sanita. Sí, nos vemos en una próxima ocasión en Devolver Conciencia. Ya saben, normalmente los sábados tenemos programa, así que bueno, por ahí nos estaremos viendo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y por ahí estaremos conversando con muchos más invitados en otras carreras. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Chao, chao. Anita, decirles que en 8 días tenemos programa de salud mental, para que no se lo pierdan. El próximo sábado va a estar muy interesante con un panel experto en psicología y casos de la vida real, para que también cuidar la salud mental en los estudios de posgrado y todo lo que hemos hablado acá. Así que también nos lo pierden dentro de 8 días. Claro que sí. Chao, gracias. Chao.